Muy buenas noches, tengan todas y todos. Vamos a trabajar hoy con la primera unidad correspondiente, segundo BGU. Vamos a trabajar con el primer tema, fuerza elástica. Sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno en lo que es la materia y vamos a ir desglosando lo que son las fuerzas con respecto a la física. Es importante saber claramente que existen muchos tipos de fuerza. En este caso en particular vamos a estudiar la fuerza elástica. Tipo de fuerza, fuerza de tracción. Son producidas desde el cuerpo hacia afuera con el sentido opuesto y ocasionan un estiramiento o ruptura en el cuerpo. Ejemplo, al estirar un globo desde sus extremos, eso es una fuerza de tracción. Un globo desde sus extremos lo estiramos y llega un momento en que ¡pam! Se revienta. También existe la fuerza de compresión. La fuerza de compresión es aquella que se producen hacia el interior del cuerpo con sentido opuesto y ocasionan una compresión o ruptura del cuerpo. Ejemplo, al oprimir un globo inflado con nuestras palmas. Vamos a ver un video para que nos muestre más claramente el ejemplo de algunos tipos de fuerza. En el siguiente video estamos viendo cómo un vehículo con su neumático deforma y destruye algunos objetos. Tenemos que identificar qué tipo de fuerza es la que está ocurriendo allí. ¿Será que es una fuerza de fricción o una fuerza de compresión? Muy bien. El vehículo con los neumáticos ejercía una fuerza sobre los objetos. Entonces, hago la pregunta nuevamente, ¿qué tipo de fuerza sería? ¿De tracción o de compresión? Observen, tracción hacia afuera y compresión hacia adentro. Deformación de los objetos. Observen, ¿cuándo sucede una deformación de los objetos? Cuando se le aplica una fuerza. Por ejemplo, un cuerpo se le aplica una fuerza. Si la fuerza no es suficientemente grande, mantiene su forma. Si se le aplica una fuerza mayor, entonces comienza a deformarse. ¿Recuerdan lo que hacían los neumáticos con los objetos? Dependiendo de la masa del objeto, algunos se rompían, otros explotaban, otros se desinflaban, otros bueno, en fin, dependiendo de cómo fuese su contextura, se veía la deformación que sucedía en él. A mayor fuerza se deforma. Y después que ya ha llegado al nivel de deformarse, es donde viene la ruptura de ese objeto. Acá tenemos la fórmula que vamos a utilizar para trabajar con este tipo de fuerza. Fuerza elástica va a ser igual menos la constante elástica por la longitud de deformación. ¿Qué es la longitud de deformación? En todo caso, yo podría decir que es la variación del desplazamiento. En este caso, el autor lo coloca solamente la X y lo coloca con la flechita porque es un vector, el vector de desplazamiento. El signo negativo indica que su sentido es opuesto a la deformación. Muy bien. Observe, tenemos un ejemplo de un resorte A y un resorte B. Por ejemplo, el resorte A, la fuerza que se le está aplicando es en sentido hacia el interior. Si se le aplica la fuerza en sentido al interior, va a aplicarse una fuerza, ¿cómo sería? ¿De compresión o de tracción? Según este esquema que tenemos acá, si se le aplica la fuerza hacia adentro, estamos comprimiendo el resorte. Por lo tanto, X va a ser la variación, este es la distancia en cero o distancia inicial y esta es la distancia final. ¿Para qué estoy diciendo esto? Porque esto es lo que vamos a utilizar para poder resolver o calcular la cantidad de fuerza que se le está aplicando a ese resorte. Tenemos otra condición. Cuando tenemos el resorte en un estado original A y un estado original B. Observen, la fuerza va hacia afuera. Vamos a estirarlo. Se estira y vamos a calcular cuando estaba en reposo o cuando estaba
sin aplicársele fuerza y cuando se le aplicó fuerza todo lo que tiró. Entonces, para poder calcular el desplazamiento, tendríamos que volver a aplicar la fórmula, la cantidad de fuerza y la longitud de deformación. Observe, se nos presenta un procedimiento de arco y flecha, donde la cuerda fue diseñada elásticamente para estirarse y soltarse, impulsar una flecha en dirección recta hasta su objetivo, denominado blanco o diana. Se puede competir al aire libre o en interiores. Las distancias interiores son de 18 y 25 metros, mientras que las exteriores varían desde 30 hasta 90 metros. ¿Cuáles son las características de la cuerda del arco? Observemos el dibujo, la imagen de 18 metros, de 50 metros, 30 metros y 90 metros. ¿Cuáles son las características de la cuerda del arco? La respuesta, ser elástica y estar tensada en el arco. ¿Por qué? Porque si no está tensada y no es elástica, la fuerza con que va a salir la flecha no va a ser suficiente. Segunda pregunta, ¿qué debe realizar el arquero para que la flecha alcance mayor distancia y por qué? Una pregunta muy interesante. Estirar más la cuerda porque así al soltarla, la flecha adquirirá más fuerza. Mientras mayor sea la fuerza con que el arquero tense la cuerda, la flecha va a salir con mayor fuerza, con mayor distancia. ¿En cuál de las competencias de la imagen se aplica más fuerza? En la que la diana se encuentra a mayor distancia del arquero. Obviamente, porque mientras más lejos esté la distancia, mayor debe el arquero tensar la cuerda. Ok, observemos lo siguiente. Tenemos otra imagen donde un joven va a golpear a una bola de gol. La fuerza del palo de gol modifica el estado de reposo de la bola. Cuando se le aplica la fuerza, el estado en que estaba de reposo cambia. Observemos otra imagen. El bate, la bola y el guante. La fuerza del guante modifica la dirección del movimiento de la pelota. Es todo lo contrario. Cuando hablábamos del palo de gol, golpeaba la pelota, la pelota ejercía una fuerza y se desplazaba. Acá es lo contrario, el guante va a detener el desplazamiento de la bola. La fuerza del martillo con el cincel modifica la forma del cuerpo hasta romperlo. Son tres condiciones que se presentan, si ustedes pueden ver. La primera es que cuando se le aplica la fuerza hay un desplazamiento. La segunda condición es que cuando se le aplica la fuerza en el guante, detiene el movimiento. Y la tercera condición es que cuando se golpea con el martillo y el cincel, se modifica la forma del cuerpo. Tenemos una jovencita montada en un columpio, van a aplicarse una serie de fuerzas. ¿Cuáles serán las fuerzas que actúan allí? La primera es el peso, pero al estar sentada, obviamente la gravedad está jalándola. La segunda fuerza que se activa allí es la tensión que hay en las cuerdas. Y por último, la compresión. Ejercen una compresión hacia abajo. Entonces, analizando esto, nos damos cuenta que allí actúan el peso, la compresión y la tensión. La persona sentada ejerce una fuerza sobre el asiento, que es el peso, como lo acabamos de decir, y a su vez el asiento una fuerza contraria debido a la cuerda, la tensión, y es una fuerza de tracción. Este peso genera una fuerza sobre los horizontales laterales del columpio que provoca una fuerza de compresión hacia ellos. Vamos a hacer un ejercicio, señores, un ejercicio donde vamos a aplicar la fórmula para calcular la fuerza. Un muelle en reposo mide 20 centímetros. Observen el muelle. El muelle es un resorte, se le dice muelle también. La distancia, observen, x sub 0 es igual a 20 centímetros. Él se encuentra en reposo, no está ni estirado, ni se le está aplicando ninguna fuerza de compresión. Ok, al colgarle un cuerpo de 1 kilogramo, su longitud es ahora de 30 centímetros. Se estiró. Observemos la imagen ahora. X sub 0 más variación de X sub 1. ¿Cuál sería esa distancia? Porque observen, si cuando estaba en reposo medía 20 centímetros, cuando le aplicamos una fuerza de 1 kilogramo, se estiró y obviamente cambió. X sub 0 más la variación de X sub 2 cuando se le aplica otra fuerza de 3 kilogramos. Vamos a ver qué nos piden aquí. Calcular la constante recuperadora K y cuál será la longitud del muelle si después le colgamos un cuerpo de 3 kilogramos. Lo que estamos viendo en la última imagen. Ok, señores. Vamos a hacer aquí ahora lo que es el cálculo. Primero que nada, vamos a aplicar la fórmula. Fuerza es igual a menos la constante por la variación del desplazamiento. Fuerza menos P sub 1 es igual a 0. Recuerden que si no se aplica ningún peso, no existe ninguna fuerza. Por lo tanto, fuerza menos P sub 1 es igual a 0. Entonces, lo que debemos calcular es el peso.
Peso es igual a la masa por la gravedad. Es la fórmula del peso. Peso 1 va a ser igual a 1, que es el peso que se le está aplicando aquí a este señor, al muelle, al resorte. Entonces, hacer el cálculo, 1 por 9,81 me va a dar, por ser una fuerza, me va a dar en newton. A 9,81 newton, que es una fuerza. Vamos a sustituir ese peso en esta fórmula que tenemos acá. ¿Por qué? Porque me están pidiendo calcular la constante recuperadora. Entonces, la constante la tengo acá. Y como ya tengo la fuerza, que la calculo de fuerza menos P es igual a cero, entonces como peso es una fuerza, y al calcularlo acá ya tengo el valor de la fuerza. Peso es igual a la fuerza. Entonces voy a sustituir esa fuerza acá, 9,81 por menos K por la variación del desplazamiento. La distancia. Como acá me dice que al colgarle el cuerpo de 1 kilogramo, su longitud es ahora de 30 centímetros y inicialmente era de 20 centímetros. Recuerden que tenemos que trabajar con el sistema de MKS y hacemos la conversión de centímetro a metro, y al transformarlo me va a dar 0,2. Igual de 30 centímetros, al llevarlo al sistema de MKS me va a dar 0,3. Entonces no vamos a trabajar con 20 ni con 30, sino con 0,2 y con 0,3. Eso es en la parte del desplazamiento, la variación del desplazamiento. Vamos a hacer un despeje. Esto que está multiplicando pasa para este lado a dividir. Me quedaría, acá me va a dar negativo, y hacer la multiplicación de signo cambia a positivo, por lo tanto la constante va a ser 9,81 entre 0,1. La unidad de medida es newton sobre metro. Ya calculamos las constantes, la primera interrogante que tenía acá. Vamos con la segunda. ¿Cuál será la longitud del muelle? Colgamos un cuerpo de 3 kilogramos. ¿Cuál será? Conociendo K, hallaremos el segundo alargamiento. Ya conocimos K, entonces ahora vamos a trabajar en función ¿a quién? P sub 2, M sub 2 por la gravedad. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular el peso 2 y tenemos una masa y peso 2 no lo tenemos. Entonces, hacemos el cálculo. 3 por 9,81, que es el valor de la gravedad, y me da peso 2. 3 por 9,81 me va a dar 29,43 newton. Tengo ya peso 2. Ahora, al tener peso 2, ya eh, puedo hacer lo mismo que hice acá en este caso. ¿Se acuerdan que cuando llegué acá a peso 1, hice la sustitución acá y hice el despeje y hallé la constante? Acá ya hallé peso 2, tengo la constante y voy a hallar a quién, a la variable del desplazamiento. Entonces, acá en vez de despejar acá, voy a despejar al desplazamiento. 29,43, que es el valor que acabo de hallar de peso 2, va a ser igual a 9,81 por la variación del desplazamiento 2. Hago mi respectivo despeje. 9,81 está multiplicando, baja a dividir y dejamos la variación del desplazamiento sola. Entonces, por lo tanto, la variación del desplazamiento 2 es igual a 29,43 sobre 98,1. Hacemos eso del cálculo y me da que la distancia va a ser igual a 0,30 metros. Eso es lo que se estiró el muelle o el resorte cuando se le aplicó la fuerza de 3 kilogramos. Vamos a hacer un ejercicio ahora aplicando una didáctica y vamos observando qué sucede. La primera pregunta dice, ¿por qué todo lo que sube baja? Tengo 4 opciones. La primera es A, por la fuerza de la voluntad; B, por la fuerza de gravedad; C, por el peso del cuerpo; y D, por la capa de ozono. Obviamente que la fuerza de gravedad es la que ejerce sobre los objetos. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama, ¿cómo se llamará? Peso, masa, kilo o metro. Oh, me equivoqué. ¿Cuál sería el nombre entonces? El peso. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra, señores. Entonces a veces nosotros tenemos una confusión, que creemos que el peso es el kilogramo. Otra pregunta. Ejemplo de cuerpos. ¿Cuál es? A, B o C. Si me dicen A, es nada. Ejemplo de cuerpo. B es todo. Y C, solo los seres humanos. ¿Será que los cuerpos son solamente los seres humanos?
Es todo, señores. Absolutamente todo en el universo son cuerpos. Otra pregunta dice, el peso es la magnitud de la fuerza gravitacional y se mide en... Acá muchos se equivocarían y dirían que kilogramos, lo que le estaba explicando en la primera pregunta, en la segunda pregunta, perdón. Porque cuando hablamos de fuerza, la unidad de medida de una fuerza automáticamente debe ser el newton y no el kilogramo. Kilogramo es para la masa. Vamos con la siguiente pregunta. Característica de los cuerpos que corresponde a la cantidad de materia que éste tiene. ¿Cuál será, señores? Acabo de nombrarlo hace un momento. El gramo, señores, o el peso. El gramo o el peso. Pues ninguno de los dos porque es la masa. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, para calcular mi peso, debo multiplicar mi masa por, ¿se dan cuenta? Para calcular el verdadero peso, porque nosotros nos colocamos en una balanza y nos va a dar el valor de la masa. Pero el peso tendríamos que multiplicarlo por la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la gravedad en este caso la redondeamos a 10. Fuerza que surge del contacto entre dos cuerpos y se opone al movimiento. ¿Cuál será esa fuerza? Fuerza que surge del contacto entre dos cuerpos y se opone al movimiento. ¿Será la fuerza de resistencia? ¿O será la fuerza electromagnética? ¿O la fuerza centrífuga? ¿O la fuerza de roce? Sí, correcto, la fuerza de roce. Yo sé que se la sabían porque todos son muy inteligentes. Distintas superficies tienen distinto temperatura, textura, coeficiente de fricción o diámetro. Podrían ser texturas, pero en este caso que estamos en física, hablamos de un coeficiente de fricción. Vamos con la última pregunta. Yo les sugiero, señores, que para la próxima clase vayan estudiando el tema número 2. Existen fuerzas de roce estático y existen fuerzas de roce uniforme, roce cinético, roce de esfuerzo o roce dinámico. Cuando hablamos de dinámica, es la parte que me interesa a mí. En este caso, la cinética también podría ser, pero nos enfocamos con el roce dinámico. Ahora hemos trabajado solamente el tema número 1. La próxima clase estaremos con el tema número 2. Les agradezco y les sugiero que por favor eh, vayan poniéndose al día con el libro. Allí aparece la información con la que vamos a estar estudiando. Realicen las actividades que allí aparecen. Que pasen un feliz día.